Para aquellos que no estén muy metidos en el tema, todo este conflicto en redes sociales contra la creadora de Harry Potter a lo mejor les pareció sorpresivo. Sin embargo, algunos ya estábamos un poco más al tanto de las posturas problemáticas de Rowling respecto a las identidades trans, y esta catarata de tweets no fue más que una reconfirmación de lo que ya sabíamos. J.K. Rowling es una TERF. ¿Qué es una TERF? Bueno, podemos decir que de manera básica son feministas radicales que excluyen a las personas trans. Sin embargo, eso me parece que es como demasiado generoso incluso, y la verdad es que es un grupo que utiliza un supuesto feminismo para justificar su transfobia. Y eso fue lo que estuvimos viendo de Rowling todos estos días, y ya se viene viendo desde hace mucho más tiempo, e incluso lo más reciente que hizo fue escribir un ensayo para justificar esta transfobia. Como pequeña aclaración quiero decir que yo me identifico como no binario. No me parece que sea algo como sumamente relevante para este video en sí, pero me parecía importante hacer la aclaración previa porque seguramente, y obviamente no tienen por qué saberlo, la mayor parte de la gente que está escuchando no sabe eso sobre mí. Sin embargo, tampoco quiero dar la sensación de que me estoy apropiando de las luchas de las personas que sufren discriminación por su identidad, porque mi coming out fue muy reciente y toda mi vida previa la experimenté como si fuera un hombre cis. Así que más allá de crecer con algunos cuestionamientos y algunas dificultades por no representar las expectativas sociales que había sobre mi persona, aún así no voy a negar que me vi afectado por los privilegios masculinos que existen. Así que no pretendo saber exactamente lo que pasa en las mentes de las personas que sí tuvieron que vivir por todo tipo de experiencias dañinas en sus infancias y adolescencias, sean trans o no, pero lo que sí puedo hacer es empatizar y aceptar. Y creo que acá es donde está la gran carencia de Rowling, por lo menos en este mensaje que intenta dar, porque en muchos de sus tweets y en el largo ensayo que escribió tratando de justificar su postura, Rowling se cansa de decir que empatiza con las personas trans y sus luchas. Sin embargo, la empatía en sí no significa nada si no hay tampoco entendimiento y aceptación, porque, por ejemplo, decirle a una mujer trans: entiendo tus problemas y sufro con vos por ellos, pero para mí no sos una mujer de verdad, es dañino. Por más que en la parte de entender los problemas sea honesta, si no estás validando su identidad, si la estás negando y cancelando, estás siendo transfóbico. Y tampoco con esto digo que se acepte y se valide simplemente porque sí, sino que sea honesto esa manera de acercarse hacia las identidades trans. Y Rowling tiene un largo historial respecto a este tema. Previo a la explosión más reciente, la escritora blanca cis y multimillonaria ya había expresado ciertas perspectivas problemáticas. En primera instancia le había dado like a un tweet transfóbico. Luego había seguido una cuenta abiertamente transfóbica y cuya identidad básicamente radicaba en ser transfóbica. Pero estos dos eventos fueron excusados por la Rowling misma, que dijo que el like había sido dado por error cuando estaba tratando de sacar captura a la pantalla, lo cual es cuestionable, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda y creerle. Y también dijo que había seguido a esta cuenta en particular porque le interesaba la persona en sí y no porque coincidiera con su visión. Otra vez, una excusa bastante pobre, pero bueno, vamos a tratar de darle el beneficio de la duda en estos dos casos, porque más allá de que creamos en las palabras de Rowling en estas dos instancias, lo que viene después es completamente injustificable. Su más escandalosa postura fue, hasta ese momento, el apoyo que le dio a Maya Forstater, una persona que perdió su trabajo por sus posturas transfóbicas. Para no engancharnos mucho en este tema, simplemente voy a decir que el caso de Forstater fue difundido en muchos lugares como la mujer que fue despedida por decir que el sexo es real, lo cual luego va a ejemplificar muchas de las posturas sostenidas por Rowling. Sin embargo, la realidad fue otra muy diferente. En primer lugar, Forstater, una especialista en impuestos, no fue despedida, sino que simplemente su contrato no fue renovado. Ella trabajaba para un think tank que hacía campañas contra la pobreza y la desigualdad, y se desató un conflicto cuando la mujer publicó en su Twitter su postura dura sobre las identidades trans. Por ejemplo, escribió: mi creencia es que el sexo es un hecho biológico inmutable. Hay dos sexos, masculino y femenino. Los hombres son hombres y las mujeres y niñas son mujeres. Es imposible cambiar el sexo.
Esta es tan solo una pequeña muestra. La verdad es que la presencia en redes sociales en esos momentos de Forstarter estaba, bueno, ahora también en realidad, pero bueno, estaba muy marcada por su realidad transfóbica, lo cual no iba en consonancia con la imagen pública que esta empresa quería dar, y también hubo acusaciones de que estaba creando un ambiente de trabajo hostil. Es así como esto, cuando alcanza las instancias legales, el juez concluyó que la totalidad de la evidencia apunta a que Forstarter es absolutista en su visión del sexo y es un componente central de su creencia el hecho de que se referirá a una persona por el sexo que considere ella apropiado, incluso si viola su dignidad y o crea un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo. El enfoque no es digno de respeto en una sociedad democrática. Obviamente este tema en puntual desató un fuerte apoyo de algunas personas que están en contra de los trans, acusando de estar violando el derecho a tener una voz y una opinión, y el apoyo de Rowling justamente se dejó ver cuando escribió el siguiente tweet: vístanse como quieran, por favor, llámense como quieran llamarse, acuéstense con cualquier adulto al que brinden consentimiento, vivan su vida en paz y con seguridad, pero no fuercen a que despidan a las personas de su trabajo por decir que el sexo es algo real. Lo cual marca uno de los ejes centrales de su equivocación y forma parte de la visión de muchísimas personas que se oponen a las identidades trans, y es asumir que sexo y género son lo mismo. Porque las cosas que dice acá Rowling, si las tomamos textual en sí, nadie las discute. Es decir, nadie discute que el sexo es algo real. Lo que se está discutiendo es sobre el género, sobre esta siendo una construcción social. Y esto tampoco es algo que sale simplemente de las mentes de las personas trans que quieren sentirse especiales. No, esto es una realidad científica. Existe un consenso científico sobre la diferencia entre sexo y género. Esto nos lleva al presente. Muchas personas quizás estaban en negación sobre la postura transfóbica de Rowling, otras quizás ni siquiera estaban enterados de todo lo que había detrás de la polémica con Forstarter. Pero ninguna duda quedó sobre la perspectiva de la escritora luego de una serie de tweets de ya hace que tienen un poco más de una semana. Vayamos por orden y veamos por qué son completamente errados. Este fue como el plato de entrada, un comentario que podríamos esperar de alguna de las personas de la derecha más recalcitrante, ofendiéndose por esta moda políticamente correcta de un lenguaje inclusivo. Y es que el foco en el lenguaje es algo que parece fascinar a muchos grupos de derecha y anti-trans, porque según ellos, supuestamente, cualquier cambio en el lenguaje implica una destrucción de los sistemas anteriores. Para la gente de derecha implica una destrucción de lo tradicional y por lo tanto de lo que es correcto, según ellos, moralmente incluso correcto. Para el STERF destruye la identidad de las mujeres y la lucha por sus derechos. Esto obviamente está equivocado. El término personas o gente que menstruan no solamente es inclusivo, sino que es preciso. Muchas personas menstruan y no todas ellas son mujeres, y mismo dentro del grupo de mujeres cis hay algunas que no menstruan, las que son menopáusicas, por ejemplo. Por lo tanto, ambos términos no son exactamente sinónimos. De la misma manera, tener una próstata no es sinónimo de ser hombre. Y de hecho, si Rowling se hubiese tomado el trabajo de leer el artículo, vería que ahí mismo informan que en el mundo un estimado de 1.8 billones de chicas, mujeres y personas no binarias menstruan. Lo cual, por cierto, no tiene en consideración a los hombres que menstruan, lo cual es un sesgo bastante importante y una carencia de este artículo. Pero bueno, como verán en el mismo artículo, si lo leen, no se excluyen a las mujeres del lenguaje, siguen estando presentes como parte del grupo de personas que menstruan. Pero bueno, Rowling no paró ahí, lo que siguió fue un hilo que fue quizás el que desató el mayor desastre. Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, se elimina la realidad vivida globalmente por las mujeres. Conozco a personas trans y las amo, pero, y cuidado con esos peros, eliminar el concepto del sexo elimina la habilidad de muchos para discutir sus vidas con verdadero significado. Hablar con la verdad no es odio. Esta última oración es como es la huella digital de todo TERF
que dice yo simplemente estoy hablando con la verdad, simplemente estoy expresando mis preocupaciones, eso no es odio. Pues bueno, déjenme decirles que hay muchas personas que cuando están hablando de personas de color simplemente están expresando sus preocupaciones y también puede ser bastante cargado de odio. O cuando hablan de los extranjeros quitándonos el trabajo, es gente expresando su preocupación de una manera bastante cargada de odio. La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas, sintiendo parentesco porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres cis, Rowling te faltó agregar cis ahí, a no ser que creas que las mujeres trans no son mujeres, es decir, a la violencia machista, odian a las personas trans porque creen que el sexo es real y conlleva consecuencias, es una tontería. JK, nadie niega que el sexo es real, estás confundiendo otra vez dos términos. Y finalmente escribió: respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía con ustedes si fueran discriminados por ser trans. Si fueran discriminados, son discriminados. Rowling, son. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por mujeres. No creo que sea odioso decirlo. Y no lo es, pero cuando circunscribís la terminología y decís que solamente determinado grupo puede ser una mujer y que las personas trans no lo son, eso sí es bastante odioso. Porque, nuevamente, respetar es solamente una parte del compromiso. A las personas trans no solo les interesa ser respetadas, sino también ser comprendidas y validadas. No puede haber respeto sin validación. Este hilo es un tanto aburrido de analizar porque parte desde una perspectiva completamente equivocada. Rowling ataca a un fantasma que no existe, uno que dice que el sexo biológico no es real, cosa que nadie está afirmando. Las personas trans son conscientes de la existencia del sexo biológico, simplemente que no es ese necesariamente el que coincide con el género con el que se identifican. Después de eso se desató una tormenta y Rowling capitalizó eso para ponerse en el rol de la víctima. Ahora, repudio completamente los ataques misóginos que recibió y me parecen horribles y me parecen igual de cargados de odios que las cosas que ella escribe e incluso más. Pero Rowling obviamente decidió enfocarse en otra porción de los ataques, los que la califican como TERF, lo cual es un recurso bastante utilizado precisamente por les TERF, que acusan a este de ser un término misógino utilizado para silenciar las voces de mujeres preocupadas, lo cual es completamente mentira. TERF es un término adecuado que no se centra solo en mujeres cis, así como hay personas trans que son transfóbicas, puede haber personas trans que sean TERF, hay hombres que son TERF. ¿Y por qué Rowling es una TERF? Si quedaban alguna duda, es porque obviamente demostró adoptar un montón de estos puntos de vista y argumentativos que utilizan las personas TERF. Y creo que analizar su caso es interesante porque ella es casi una TERF de manual. Sigue los puntos de debate más tradicionales, no presenta ninguna retórica novedosa, así que es un buen caso para ver como un ejemplo modelo, por decirlo de alguna manera, a lo que uno debe prestarle atención. Veamos cuáles son estos argumentos. Esta es quizás la base fundamental del discurso TERF, una afirmación que en principio es cierta. El problema que surge es cuando se considera que solamente el sexo es político y solamente un tipo de relación entre la persona y su sexo es político. Usar los genitales para dividir a la gente entre opresores y oprimides es irracional, porque como dijimos antes, tus genitales no determinan tu género y mayormente el género es como experimentas y vivís tu vida. Diferentes géneros tienen diferentes experiencias de vida y por lo tanto experimentan distintas formas de opresión. Y yo entiendo que hay algo político en los órganos asociados al sexo, por ejemplo en lo que tiene que ver con derechos reproductivos, como el aborto. Si tenés un útero, en muchos gobiernos, como el argentino hasta el momento, va a tratar tu cuerpo con menos autonomía que si no lo tenés. El problema viene cuando asumimos que esas características sexuales están asociados a un solo género. Ni siquiera están asociados a un solo sexo, porque una vez más, el sexo no es
binario. Y la ciencia ya habló sobre esto. Asumir que todas las personas que tienen un útero son mujeres invalida el reclamo de muchos hombres trans o personas no binarias que tienen útero y que también tienen derecho a acceder a, por ejemplo, el aborto. Además, nadie desde el movimiento trans asegura que el sexo no existe ni que no es importante. Así que está bien, sí, el sexo es político, pero el género también. Y las distintas relaciones entre sexo y género también es político. Todo en cierto punto es político. Ya sé que ese es un viejo meme, pero todo es político y no por eso debemos invalidar a los otros grupos. Esta postura es sostenida por Rowling cuando compartió un artículo escrito por una autora lesbiana que en su experiencia sufrió acoso por grupos LGBTQ+, después de que se quejara porque la empresa en la que trabajaba les alentaba a que en los emails de trabajo especificaran los pronombres preferidos. Y si bien hay algo para decir sobre la disposición de algunos espacios a forzar la práctica de aclarar pronombres, cuando sobre todo estos son espacios cis, y que esto pueda causar incomodidad incluso en mujeres trans, es algo que valida algún tipo de discusión y podemos debatirlo, pero creo que la carta y el punto sobre todo que Rowling y la autora del artículo que cita la carta tratan de hacer ver acá es en el hecho de que se instaura la noción de que hay un movimiento trans que persigue y tortura a las personas que no coinciden con sus posturas. Y es cierto, todo movimiento tiene a sus malos representantes, eso creo que queda clarísimo, pero desconfío de esta caracterización, sobre todo de la manera en cómo es aprovechada por Rowling para justificar sus posturas transfóbicas y tratar de insinuar que todos los que se opongan a su perspectiva pertenecen a un grupo de seres irracionales y violentos. Perdón, pero decirle transfóbica a una transfóbica no es ser violento, es ser realista. Este es otro fantasma creado en el relato de Rowling, específicamente en el ensayo que publicó recientemente. En él mayormente cita a Lisa Littman, una investigadora que acuñó un término para la presión social que se puede generar y empujar a personas jóvenes a sentirse trans. Básicamente, desde su postura, ser trans no es como una orientación sexual, o sea, algo con lo que uno nace, sino que es algo a lo que uno se puede ver presionado a ser. Y esta es una lectura bastante amable de su visión, porque esta investigadora y su artículo fue desestimado por varias instituciones de salud trans e incluso el artículo tuvo que ser bajado y vuelto a publicar con modificaciones por no haber tenido muy bien y sólidos sus datos. La republicación incluso aclara que el objetivo de este artículo no es comprobar nada, sino generar una hipótesis. El artículo realizó encuestas a padres de niñas trans a través de muchos sitios web que tenían una opinión anti-trans. Este pésimo artículo lleva a Rowling luego a suponer que esto se trata de un problema endémico y que le genera temor, sobre todo cuando muchas personas deciden hacerse cirugías de confirmación de sexo. Para empezar, los números que ella da en el estudio son mayormente exagerados y de estudios viejos que ya están completamente desactualizados. La mayor parte del consenso científico actualmente apunta a que la transición es el mejor tratamiento para la disforia. De hecho, la Universidad de Cornell realizó un metaestudio en el que se incorporaron 55 investigaciones que van desde 1997 hasta 2017. De esas, 51 determinaron que transicionar mejora el bienestar de personas trans y el restante de los estudios dio resultados que eran o no conclusivos o nulos. En ningún caso se registra consecuencias negativas. Esta idea de que se alienta a niñas y adolescentes a pasar por transiciones y hasta cirugías es falsa. En el Reino Unido, por ejemplo, es requisito para una cirugía ser mayor de 18 años y haber estado en transición por lo menos 5. Y más allá de cualquier anécdota que uno pueda dar, la ciencia no lo respalda. No hay estudios que apunten a que esta sea la realidad, de que hay una gran ola de personas que están siendo obligadas a transicionar y luego se arrepienten de ello. Este argumento toma muchas formas diferentes y estos espacios pueden hacer referencia desde espacios feministas, donde mujeres trans son rechazadas y son excluidas de discutir sus problemas, o cosas cotidianas como baños. El del baño, sobre todo, es una especie de ataque que busca capitalizar en el miedo. Rowling mismo lo explica: quiero que las mujeres trans estén seguras. Al mismo tiempo, no quiero hacer que las niñas y mujeres que nacieron como tales se sientan menos seguras.
seguras. Cuando abrís las puertas de los baños y vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer, entonces le abrís la puerta a todos y cada uno de los hombres que desee entrar. Esa es la simple verdad. Eso es un montón de mentiras. Esta es la alarma favorita de las personas TERF, que como objetivo no tiene proteger a las mujeres cis, sino simplemente excluir a las personas trans. Para empezar, lamentablemente, si un violador quiere violar a alguien, lo va a hacer. No necesita entrar a una lista de espera que en el Reino Unido puede llevar 5 años para tener aceptado su tratamiento de transición. Un violador lo va a hacer y no necesita decir que se siente una mujer para hacerlo. Asimismo, lo que hace es implicar una desconfianza en la honestidad de las personas trans, dejando en claro que son indistinguibles de un hombre fingiendo. Lo que me queda de las palabras de Rowling y de la visión TERF en general es una visión sumamente reduccionista de lo que implica ser mujer, de lo que implica ser oprimido por los roles de género y por el patriarcado en sí. Esta idea también que intentan construir de monopolizar el dolor y a través de él legitimar solamente sus reclamos, lo cuales no son más que máscaras. Son máscaras sumamente falsas que tratan de tapar el veneno que destilan, el cual es el mismo veneno que se escucha en los argumentos contra aquellas personas que, no sé, aman diferente, que sienten diferente, que son diferentes. Y es que, perdón, pero las TERF no son más que personas transfóbicas que tratan de ocultar su transfobia en cierta máscara de preocupación por un grupo. Y la verdad es que el relato se cae. El miedo está en el eje de su discurso. Rowling tiene miedo de ceder espacios feministas, tiene miedo de habilitar espacio para que las personas trans se sientan acogidas, tiene miedo de que se destruya a las mujeres del lenguaje. Sin embargo, hay que dejar esto muy en claro: el miedo no justifica la intolerancia. Nunca.